Pues aquí parto de una suposición, la del interés que suscita el cruce entre literatura y psicoanálisis, entre el alma poética y los postulados freudianos. Mire, quizás si Freud hubiera preguntado al poeta ¿por qué escribe? El creador, la creadora del lenguaje artístico, pues tal vez hubiera respondido, supongo que por necesidad, por insatisfacción, porque entre la realidad y lo que uno o una desea hay un hueco, y en ese hueco escribo. Yo imagino a Sigmund Freud asombrado ante la literatura y lo veo en sus teorías, gozando y comprendiendo que hay un punto de intersección entre la literatura y el psicoanálisis y que seguramente su asombro fue en cierta medida ese resultado, ¿no? de intersección donde si comparamos, ¿no? entre el proceso de una sesión de psicoanálisis y el acto en sí mismo de escribir literatura, pues vemos que lo que impera, sin duda alguna, es la condición humana, el lenguaje simbólico, el conflicto de las interpretaciones. Y bueno, tal vez podríamos pensar que para Freud el texto literario es una especie de pretexto, de detonante, para que el escritor o la escritora proyecte lo que el padre del psicoanálisis denomina el aparato psíquico. Me refiero aquí al superyo, o llamado también la conciencia moral, al ello, posteriormente denominado el inconsciente, que son los instintos, los impulsos, y al yo, es decir, al conflicto entre esa conciencia moral y los instintos o impulsos. Bueno, vamos a El Orla, ¿le parece? Es maravilloso, el cuento de Guy de Maupassant. Y quien fuera y sigue siendo uno de los más reconocidos cuentistas en la historia de la literatura. Bueno, pues vamos a tratar, ¿no? de buscar sus fantasmas, sus obsesiones y bueno, también haré mención de otros cuentos de Maupassant, además de El Orla, pues mediante los cuales podemos detectar temas y figuras recurrentes en la obra del escritor. Deseamos detectar fantasmas y obsesiones, significados, símbolos, y también el llamado, ¿no? mito personal, que está relacionado, que tiene que ver con la biografía, con las biografías. En este caso, la biografía del gran Guy de Maupassant. Y pues de inicio me parece importante aclarar, pues obviamente que debido a la considerable extensión del cuento El Orla, pues no es posible plasmarlo aquí todo por completo, todo lo que quisiéramos analizar, porque esto nos llevaría horas. Entonces voy a retomar algunos extractos que considero fundamentales y pues mire, muy, muy, muy resumido. El Orla es la historia de un hombre solitario y aparentemente razonable que de manera inexplicable un día comienza a ser acosado, torturado, diríamos por una extraña y obscura presencia, una especie de espíritu, algo así como un ente, como un ánima que surge impiadoso de entre las sombras de lo desconocido, que se instala dentro de la casa, de la habitación, del cuerpo, de la mente del protagonista, y que lo va a conducir a la locura total. Y es súper, súper interesante, mirar los esfuerzos que hace el personaje por librarse de esa presencia sobrenatural, de ese ente que lo persigue mental, emocional e incluso físicamente, y que lo lleva a una metamorfosis muy interesante de estudiar, por cierto. Porque, mire, entre más nos atrae pues que el único que habla y actúa en la historia es el personaje central, pues que sabemos, obvio, que es además el narrador, y que centrado en el narrador protagonista y en ese ser imaginario intangible que es el Orla. Escuche cómo inicia el cuento. Dice: qué hermoso día. He pasado la mañana entera tendido sobre la hierba delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la resguarda y le da sombra. Adoro esta región. Me gusta vivir aquí porque he echado raíces, esas raíces profundas y delicadas que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos. Esas raíces que lo unen a lo que se piensa y a lo que se come, a las costumbres como a los alimentos, a los modismos regionales, a la forma de hablar de sus habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo.
inmediatamente notamos el peso, ¿no?, de la primera persona y de ahí que el cuento nos mete de cabeza y de lleno en el relato, porque lo vemos, lo sentimos, esa voz cercana, tan interior, que Guy de Maupassant usa en muchos de sus relatos, como en el caso de la aparición, la confesión, el miedo, la noche, la mano, entre muchos más, cuentos en los que se narra en primera persona y que inicia, ¿no?, con una aparente paz, una aparente tranquilidad. Pero esa aparente paz o tranquilidad nos hace sentir como una fragilidad, nos hace sentir una especie de melancolía, algo que está a punto de desmoronarse. Por ejemplo, en el cuento El miedo inicia así: volvimos a subir a cubierta después de la cena. Ante nosotros el Mediterráneo no presentaba el más mínimo temblor sobre toda su superficie, a la que una gran luna tranquila daba reflejos. El ancho barco se deslizaba, una gran serpiente de humo negro. Detrás de nosotros, el buque, golpeado por la hélice, espumaba, removía tantas claridades que parecía luz de luna burbujeando. Y ahora le voy a leer el inicio del cuento titulado La noche. Dice: amo la noche con pasión. La amo como uno ama a su país o a su amante, con un amor instintivo, profundo, invencible. La amo con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la respira, con mis oídos que escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician. Las alondras cantan al sol, en el aire azul, en el aire caliente, en el aire ligero de la mañana clara. El búho en la noche, sombra negra que atraviesa el espacio negro y alegre, embriagado por la negra inmensidad, lanza su grito vibrante y siniestro. Y mire, el humo negro y la sombra negra, desde el inicio, pues nos introduce en esa metamorfosis que nos va a poner de puntitas, Entonces vemos que tanto el Orla como los otros dos cuentos, El miedo y La noche, inician con personajes que apuntan a una especie de euforia melancólica, valga aquí, ¿no?, esos contrarios, proyectada en los símbolos de la naturaleza, con los que se va creando metáforas, el empleo de figuras como el día, el árbol, las raíces, la tierra, el mar, la luna, la noche, los sentidos, el sol, las alondras, el aire, el búho, etcétera, pues son figuras que, aunadas a los adjetivos que las van acompañando, como hermoso, tranquila, negra, alegre, azul, caliente, ligero, etcétera, los verbos, ¿no?, con los que actúan: cubrir, resguardar, unir, amar, respirar, escuchar, acariciar, etcétera. Entonces estas palabras, ¿no?, nos hacen unidas, ligadas, nos hacen percatarnos pues de que en más de una ocasión el autor dota a sus personajes como de una especie de inconsciente, pero muy rotunda melancolía, que nos da indicios de que algo siniestro está por acontecer dentro de la historia. Ahora, regresando a El Orla, podemos ver en alguno de sus párrafos de las primeras páginas del cuento cómo el personaje, que comienza con cierta estabilidad, casi de inmediato empieza a sufrir una especie de decaimiento físico, emocional, mental, pues que sin duda proviene de fuerzas misteriosas y sobrenaturales, según la propia perspectiva del personaje. Leemos en el cuento: tengo algo de fiebre desde hace algunos días. Me siento dolorido o más bien triste. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que transforman nuestro bienestar en desaliento y nuestra confianza en angustia? Diríase que el aire invisible, está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa proximidad experimentamos. Porque al despertarme siento una gran alegría y ganas de cantar, y luego sorpresivamente, después de dar un corto paseo por la costa, regreso desolado, como si me esperara una desgracia en mi casa? En este extracto del cuento, que se ubica tan solo un poquitito más adelante del primer párrafo inicial que ya leí, empezamos a sentir la presencia de esa fragilidad emocional muy fuerte, O sea, esa fragilidad fuerte
Imagínense otra vez esos opuestos, ¿no? De la que es víctima el personaje, mismo que en ningún momento dice su nombre, que solo dialoga con la pluma y el papel en el diario donde va registrando lo que le acontece. Y mire, el cuento de El Orla esté escrito a manera de diario lo hace pues aún más íntimo, como si Guy de Maupassant quisiera introducirnos en el alma, en la mente, en el cuerpo, en la vida, en la casa, en la habitación del personaje, en sus miedos, en su transformación, en su locura. Y también da mucho que pensar, la ausencia de nombre del protagonista, porque ese hombre podría ser cualquier humano, cualquier humanidad, usted, yo, todos, todas. Es decir, el Orla probablemente es algo interior en estado latente, algo que el cuerpo gesta, que el cuerpo y la mente hospedan y pone en estado de fragilidad no solo al cuerpo, sino, mire, lo que es todavía peor, a la mente. Y Maupassant va a jugar de manera insistente con la fragilidad, no solo en El Orla, sino también en algunos otros de sus cuentos. Por ejemplo, en el segundo párrafo de La Noche, después del cuento titulado La Noche, después de esa aparente tranquilidad de inicio que ya le leí, pues está la fractura. Dice en el cuento La Noche: el día me cansa y me aburre, es brutal y ruidoso. Me levanto con esfuerzo, me visto con desidia y salgo con pesar. Y cada paso, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento me fatiga como si levantara una enorme carga. Mire, sin lugar a duda, el malestar físico que padecen los personajes de Guy de Maupassant es el primer indicador de que algo inexplicable y fuera de lo real está aconteciendo, algo dentro o algo afuera. Y ese algo no es razonable. Son síntomas que acechan y que convierten a los personajes, decíamos de varios cuentos, en víctimas de sí mismos. Es como si el propio personaje creara el acontecimiento fantástico, como si la puerta al mundo de lo sobrenatural se abriera hacia adentro de nosotros. Leemos en El Orla: ¿acaso vemos la 100.000ª parte de lo que existe? Observe el viento, que es la fuerza más poderosa de la naturaleza, el viento que derriba hombres y edificios, que arranca de tajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y arroja contra ellos a las grandes naves, el viento que silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto usted alguna vez? ¿Acaso puede verlo? Y sin embargo existe. Y en el cuento titulado La aparición se lee algo semejante. No creo en los fantasmas, sin embargo, desfallecí bajo el horrible temor a los muertos y sufrí en unos instantes más que en todo el resto de mi vida, bajo la irresistible angustia de los terrores sobrenaturales. Mire cómo lo sobrenatural está como clavado en la psique del personaje y detona el desequilibrio mental. El Orla, por tanto, podríamos suponer, es un detonante, y esta afirmación quizá podamos sostenerla si enfocamos en las extrañas experiencias que empieza a vivir el personaje, porque al principio lo hacen pensar que se trata de la manifestación de una enfermedad, de los síntomas, pero luego con el paso de los días y de los sucesos sobrenaturales, el personaje protagonista, el diarista, dijéramos el hombre que escribe el diario, comienza a creer en la posible existencia de seres desconocidos y nunca vistos, Y esto, mire, sin duda provoca en él un conflicto entre lo que le dicta la razón y el hecho de lo fantástico, el elemento sobrenatural, pues que desprende el miedo y del miedo el terror, y entonces notamos como una especie de pasaje, de mutación, de metamorfosis de los estados mentales, donde iniciamos con la aparente, paz, tranquilidad, y de ahí vamos sintiendo la melancolía. Y la melancolía detona lo fantástico, detona lo sobrenatural. Y lo sobrenatural detona el miedo. Y el miedo evoluciona en terror. Y claro, el terror detona
la locura. Leemos en el Orla: lo he visto, ya no tengo la menor duda, lo he visto, aún siento frío hasta en las uñas, el miedo me penetra hasta la médula, lo he visto. Mire aquí cómo la visión traslada el miedo al terror, y esto detona la pregunta: ¿este tipo de miedo se deriva únicamente de las desconocidas y fantasmagóricas vivencias que construye Guy de Maupassant? Me parece que la respuesta es no. No, porque por encima de la visión sobrenatural, ¿no le parece que es más fuerte el conflicto entre lo racional y lo inexplicable? El miedo a perder la razón, el miedo a la locura, el miedo a la mente, y a llegar a ese estado de locura total, que es un elemento culminante en muchos de los cuentos de Guy de Maupassant, y es lo que lleva a los personajes a vivir una verdadera metamorfosis física, mental, emocional, que finalmente desemboca en el Orla, en un intento de asesinato del ente denominado el Orla, pues lo cual no es posible, debido a que el Orla es un ser intangible, y el suicidio del narrador protagonista va a estar ahí presente, en la cara del protagonista, la locura que lleva a la muerte. Leemos en el Orla: ¿qué me ocurre? Es el Orla que me hechiza, que me hace pensar esas locuras, está en mí, se convierte en mi alma, lo mataré. No hay duda, no ha muerto, entonces tendré que suicidarme. Maupassant juega con su fantasía y la pone al servicio del poder de su lenguaje y de su estilo, y esto le proporciona la disposición a crear relatos a su medida, a su criterio, a sus deseos, a su intención, al efecto que quiere lograr en el cuento, a la visión del mundo del escritor que llamamos mito personal, es decir, un relato de vida integrado por fantasmas y obsesiones. Y aquí me parece que todos y todas tenemos una vida inconsciente poblada de fantasmas y obsesiones. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque eso ya depende mucho de lo individual. Y desde esta perspectiva, que es muy interesante, bueno, yo sí lo creo, desentrañar algunas figuras a través de las cuales Guy de Maupassant dota de vida y personalidad al personaje protagonista del cuento El Orla. Y en el orden o el proceso o en el pasaje de estados mentales que ya mencioné, es decir, de la melancolía a lo sobrenatural, al miedo, al terror, a la locura, a la muerte. Tremendo, ¿eh? Entonces vamos a leer un extracto que orienta hacia la melancolía y dice: he pasado la mañana entera tendido sobre la hierba delante de mi casa bajo el enorme plátano que la cubre, que esta parte la vimos, la resguarda, le da sombra, adoro esta región. Pero mire aquí que esta parte ya la habíamos leído, pero aquí lo que sucede cuando dice: desde mi ventana veo el Sena que corre detrás del camino a lo largo de mi jardín, casi dentro de mi casa. Parece que esta parte es fundamental para entender el cuento. A ver, vamos a ver, analicemos despacito porque hay prisa. Entonces, como una tentativa de interpretación, mire cómo el personaje refleja inconscientemente una profunda melancolía desde el primer momento, decíamos. Claro, en el Sena, obviamente, pero también en ese enorme plátano que cubre la casa, que hace sombra y que nos va a llevar quizá a pensar, y lo lleva a él quizá a pensar, a sentir, esos recuerdos familiares en donde ese enorme árbol, pues quizá represente la figura paterna, protectora o no, mientras que el gusto por la casa quizá simboliza el gran apego al seno materno. La sombra del árbol, ¿no? ¿Qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que nos dice toda esta aparente protección paterna? Y también el aparente apego a la figura materna. Quizá ese es el anhelo, el apego a los padres. Y si es anhelo, es algo irreal. Y al hablar de las raíces que lo unen a aquel lugar en el que habita, pues el personaje realiza una especie de metáfora
en la que se puede relacionar la figura del árbol como un conjunto de costumbres, recuerdos, modismos familiares, como él mismo lo dice, a los que el personaje está arraigado o quisiera estar arraigado, ¿no? Entonces vemos cómo hay una frustración, hay estos deseos frustrados, porque bueno, aquí hay que recordar que la memoria es un revoltijo de recuerdos, ¿no? Y mire también cómo desde el inicio del cuento el personaje ya está mirando a la muerte y que la melancolía aquí se presenta como el conflicto entre lo anhelado, entre la frustración de los deseos y lo real. Respecto a lo sobrenatural, tomemos este fragmento. Ahora ya lo sé y lo presiento. El reinado del hombre ha terminado. Ha venido aquel que inspiró los primeros terrores de los pueblos primitivos, aquel que exorcizaban los sacerdotes inquietos y que invocaban brujos en las noches oscuras, aunque sin verlos todavía, aquel a quien los presentimientos de los transitorios dueños del mundo adjudicaban formas monstruosas o graciosas de gnomos, espíritus, genios, hadas y duendes. Y en una muy breve aproximación interpretativa podría decirse que la irrealidad, la fantasía, el mundo de lo sobrenatural, brujos, espíritus, hadas, duendes, etc., inevitablemente nos lleva a remontarnos a las historias fantásticas de seres desconocidos que cohabitan con nosotros en una dimensión distinta. Historias, además, que se han narrado desde el principio de los tiempos en los relatos tradicionales, en los relatos del folclore, ¿no? de ciertas naciones, de ciertas culturas, y que según Freud, esos seres fantásticos aparecen como símbolos en los sueños, y que según Carl Jung, esos seres habitan en el inconsciente colectivo. Y entonces, de ahí que miremos a lo sobrenatural relacionado con los sueños, y de esta forma volvemos otra vez al conflicto entre lo que es real y lo que no lo es. Y el personaje de El Orla pues va a empezar a dudar si eso es real o no, si ese ente o ánima, esa criatura espantosa, es real o no, y se va convenciendo de que es real, que el Orla ha cruzado la frontera que separa la dimensión de lo fantástico con el mundo real, pero en principio se resiste a aceptar este hecho. Entonces quizá de alguna manera podamos interpretar a estos seres desconocidos como lo reprimido, con toda su carga pasional e instintiva. Bueno, sigamos. En cuanto al miedo, que va mudando en terror, ¿no? Que va transformándose en terror, nos es útil este fragmento, ¿no? Que ya leí, lo he visto, ya no tengo la menor duda, lo he visto, ¿no? Aún siento frío hasta las uñas, el miedo me penetra hasta la médula. Qué horror, ¿verdad? A ver, intentemos analizar. Quizá el frío pueda interpretarse como un símbolo del miedo y el terror. Probablemente un frío que también tiene que ver con la soledad, el desamparo, la fragilidad. El frío en las uñas. Esto es espantoso. El miedo a uno mismo, el miedo a nuestra mente, el miedo en la médula. Todo un tema, ¿eh? Bueno, para una posible interpretación en torno a la locura, voy a leer varios fragmentitos dispuestos en diversos momentos del relato. He perdido la razón. Lo que pasó, lo que vi anoche, es tan extraño que cuando pienso en ello pierdo la cabeza. ¿Acaso ha dejado de funcionar en mí una de las más imperceptibles teclas del teclado cerebral? No puede sorprenderme entonces que en este momento se haya disminuido mi facultad de controlar la irrealidad de ciertas alucinaciones. Nos llega una noticia muy curiosa de Río de Janeiro, una epidemia de locura comparable a las demencias contagiosas que asolaron a los pueblos europeos en la Edad Media, se ha producido en el estado de San Pablo. Es un genio Guy de Maupassant, sin duda. Es fascinante su manejo de la locura, perder la razón, perder la cabeza, eso que deja de funcionar, ¿no? El teclado cerebral, teclado además, bueno, pues me parece que son asociaciones que nos llevan a una misma y simple interpretación. La incapacidad del personaje de controlar a los seres, y aquí estoy entrecomillando, ¿no? Los seres que lo habitan, y la necesidad de estos seres de materializarse. Y esto da
rienda suelta, dijéramos, a todas las alucinaciones, a las irrealidades, ¿no? Que van alimentando a ese ente llamado el Orla, que el mismo personaje le pone ese nombre, el Orla, y que lo va conduciendo a esa locura total. ¿Quién es el Orla? Pues, ¿acaso es un ente real que ha sido enviado en forma de epidemia? Una sombra, un hecho inexplicable, una tensión, un conflicto, un desequilibrio. Y todas las preguntas y todas las posibles respuestas conducen al personaje a la muerte. Leemos en el cuento en diversos momentos, dice: tengo continuamente la angustiosa sensación de que un peligro me amenaza, la aprensión de una desgracia inminente o de la muerte. Después pasaron 2 goletas inglesas cuyas banderas rojas flameaban sobre el fondo del cielo. Saludé su paso sin saber por qué, pues sentí placer al contemplarlo. ¿Qué me ocurre? Es el Orla que me hechiza, que me hace pensar esas locuras. Está en mí, se convierte en mi alma, lo mataré. No hay duda, no ha muerto, entonces tendré que suicidarme. Bueno, no sé usted, pero a mí me parece interesantísimo que desde el inicio del cuento el personaje anuncia la muerte. Es decir, lo que ocurre al final. Redondito el cuento, una esfera perfecta. La frase en la que se alude al barco que ondea una bandera roja y que al verla el personaje la saluda, pues es un símbolo aparentemente evidente de que una serie de peligros, de desgracias están por acontecer en la historia. El asesinato, los fallidos intentos de asesinar al Orla, ¿no? El suicidio inevitable, que es una forma también de autoasesinato, como si dijera: si no te mato, me mato yo. Bueno, René Albert Guy de Maupassant nació en Rouen, Normandía, en 1850. Su vida se caracterizó por episodios poco agradables. Hijo de un padre infiel, de una madre sobreprotectora, junto con su hermano Hervé, tuvo que ser partícipe de desquiciantes peleas entre los padres y la neurótica personalidad de la madre, quien siempre tuvo, parece, ¿no?, predilección, dicen los biógrafos de Guy de Maupassant, predilección por el hermano de Guy, llamado Hervé. Guy es llamado a prestar servicios en la guerra entre Francia y Prusia. A su regreso de la guerra comienza a escribir para diversos periódicos y a relacionarse con grandísimos literatos de la época, ya lo sabemos, como fueron Gustave Flaubert, Émile Zola, entre más. Y sorprendentemente la inclinación que había mostrado desde pequeño por la literatura se convierte de inmediato en una majestuosa vocación de escritor y que lo lleva a crear una serie de cuentos y novelas pues a una velocidad impresionante. Y bueno, a diferencia de otros escritores, ¿no?, Maupassant obtuvo en vida no solo reconocimiento por su indiscutible talento, sino también una considerable remuneración económica por el total de sus obras. El hombre era millonario. Millonario para esa época, ¿no? Y a pesar de haber vivido durante una etapa de inminentes progresos, ¿no?, en ese mundo vivió el mundo de la ciencia, el progreso de la ciencia, de la medicina, de la industria, incluso del mismo mundo de la literatura, pues en donde se encontraba en pleno auge el realismo, el naturalismo, la literatura fantástica. Maupassant tuvo que enfrentarse a sus fantasmas, a sus obsesiones, el alcohol, las drogas, la sífilis, a una desenfrenadísima vida sexual, la misma que llevó al suicidio a su hermano Hervé y que también padecía su padre. Maupassant comienza a ser presa de la melancolía derivada de la soledad en la que él mismo se enclaustró, presa de alucinaciones ocasionadas por los excesos, presa de diversas obsesiones con enfermedades y bacterias, presa del terror, de la locura, de la muerte. Y bueno, el Orla parece ser un cuento en el que Guy de Maupassant proyecta recuerdos, pensamientos, emociones, anhelos, etc. Y Maupassant se internó en sí mismo y no volvió nunca más.
No solo fue un excelente y prolífico autor, sino que, como usted mira, su vida estuvo llena de turbulencias y siempre trató de satisfacer sus deseos a toda costa. El 1 de enero de 1892 intentó suicidarse abriéndose la garganta con un abrecartas. Guy de Maupassant fue un hombre muy afortunado en el sentido en que fue arropado por grandes maestros de la literatura, como ya dijimos, como Flaubert. Pero desde muy joven Maupassant, el desaforado, logra crear un estilo propio, un estilo original que se mantiene vigente y seguramente lo estará en los siglos venideros. El propio escritor confesó por escrito, valga aquí la redundancia, dijo: tengo miedo de mí mismo, tengo miedo del miedo, pero ante todo tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón sobre la cual pierdo el dominio y a la cual turbia un miedo opaco y misterioso. Guy de Maupassant fue internado en la clínica parisina, la clínica del psiquiatra, del doctor Esprit Silvestre Blanche, debido a una parálisis general con episodios violentos. Ahí murió. Murió con el cuerpo, con la mente, con su genialidad deshecha por la sífilis. Maupassant, Guy de Maupassant, el sexo, el alcohol, las drogas, la locura, la literatura, el suicidio, el deseo, el terror, el éxito económico, el tremendo éxito literario. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.